En esta tarde vamos a hablar un poquito más acerca de análisis cualitativo y cuantitativo. Nos toca trabajar pues datos agrupados por intervalos. ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar medidas de tendencia central, vamos a hallar media, vamos a hallar mediana y vamos a hallar moda, ¿verdad? Que estas son las fórmulas con las que vamos a utilizar para datos agrupados, ¿verdad? Y pues acá tenemos nuestros datos. ¿Cuándo es que nosotros trabajamos datos agrupados? Trabajamos datos agrupados cuando nuestros estadísticos, como en este caso, ¿verdad? Aquí, nuestros datos sean mayores a 40 palabras, o a 40, perdón, a unidades de estudio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tenemos una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En realidad tenemos 60, pues, datos, ¿verdad? Y con esto, pues nos ayudará a nosotros a determinar que ya son datos agrupados, ¿verdad? ¿Cómo puedo establecer de mejor manera que este es mi dato? Pues n mayúscula representa el total de datos. Lo puedo hacer manual, puedo contar, ¿va? Y son 60. Si lo voy a trabajar manual, si lo voy a trabajar a computadora, pues igual me coloco en la celda, le doy igual y le doy, ¿verdad?, la condición de contar, doble clic y marcamos, ¿verdad? Y me dice que hay 60 datos, ¿ya? Seguidamente hay que hallar el dato mayor, ¿verdad? ¿Cuál es la edad más grande de acá? Entonces, igual max, que es máximo, o sea, mayor. Seleccionamos y enter, 95. Lo podemos hacer de otra manera, ¿verdad? Desplegamos nuestra barra de opciones, enmarcamos acá, nos vamos aquí a pestaña inicio y a formato condicional, ¿verdad? Nueva regla, y acá valores que contengan inferior o superior, rango inferior o superior. Primeros, y le quitamos el 0 y se queda en 1. Me voy a formato, y aquí le digo que sea negrita y cursiva. El color de la letra, pues quiero que sea roja, o el relleno, perdón, que sea amarillo, ¿verdad? O el color de la letra vamos a poner en rojo, porque el color es el que se hay acá, y nos vamos a relleno, le voy a decir que sea amarillo. Le voy a aceptar. ¿Eso qué va a pasar? Que así me va a encerrar la casilla donde esté el dato mayor. Veamos, 95, 95. Mínimo, o el dato menor, igual a min, que es mínimo. Doble clic, marcamos, enter, 51. Lo volvemos a hacer con esto. Formato condicional, nueva regla, valor el rango inferior o superior. Ahora en lugar de primeros vamos a colocar últimos. Quitamos, nos vamos a formato, nos vamos a fuente y yo le voy a decir que el número sea negrita y cursiva, solo que el color de mi fuente sea letra roja. Pero ahora el relleno, voy a relleno, que sea celeste. O vamos a colocar uno menos fuerte, ¿verdad? Aquí, le voy a aceptar y aceptar. Aquí tengo 51, el mismo 51 acá. Si en tal caso lo vamos a hacer manual, pues solamente buscamos el dato menor y lo colocamos. El rango sale de restar al dato mayor, que es 95, menos el dato menor, que es 51. Y es 44. Quiere decir que entre el primer dato y el último hay 44 datos. Intervalos. La fórmula del intervalo la voy a colocar aquí. Fórmula es 1 más 3.322 por logaritmo de base 10, por supuesto, del total de datos, o sea, de n mayúscula, ¿verdad? Esa es la fórmula. Entonces decimos igual. Cuando lo queremos hacer manual, primero le sacamos el logaritmo a n, ¿verdad? Igual, logaritmo de base 10, las calculadoras ya solo logaritmo, ya el de base 10, logaritmo de n de 60 es esto. El logaritmo lo multiplicamos por 3.322, entonces decimos igual 3.322 por el logaritmo. Nos da esto. Ahora al 1 le vamos a sumar esa multiplicación de 3.322 por el logaritmo de 10, o sea esto. Entonces decimos igual 1 más esto.
nos da 6.90. Ahora acá lo vamos a hacer con la fórmula directamente. 1 más 3.322 por logaritmo de n. Nos da 6.90, el 6.90 que teníamos acá. Pero como lo necesitamos redondear, entonces lo ponemos igual a 7, ¿verdad? La amplitud del intervalo sale dividiendo el rango dentro de esta cantidad, que es el número de intervalos, o sea, 44 dividido en 7 intervalos. Entonces, 6.28 es igual a 6, ¿verdad? Este es nuestro valor con el que trabajaremos. Entonces ya tenemos los valores que nos interesan, ¿verdad? Ya tenemos el número de intervalos y ya tenemos la amplitud de los intervalos. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? Bueno, nos venimos a nuestra tabla y son 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero como este no fue exacto el 7 ni este, tiende a subir un intervalo más. Quiere decir que en lugar de 7 serán 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos acá nuestras 8 filas calculadas. El intervalo siempre lo vamos a iniciar con el dato menor, o sea, 51. Si lo hacemos manual, solamente colocamos acá 51 manualmente. Yo lo voy a anclar, ¿verdad? O sea, igual, y le doy clic al 51. Ahora acá, dice que ahora tengo que sumarle la amplitud del intervalo que es 6. Pero recordemos que aquí no le puedo sumar 6, sino le tengo que sumar la amplitud menos 1. O sea, en lugar de 6 tendría que sumar 5. ¿Por qué? Por lo siguiente, igual 51 más 6 menos 1, que sería 5, me da 56. ¿Por qué? Porque tengo 51, 52, 53, 54, 55 y 56. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cabal los 6 datos que me dice acá. En cambio, si le hubiera sumado 6, aquí ya me hubiera tirado 7 datos. Por eso es que siempre sumaremos la amplitud menos 1, o sea, 6 menos 1 igual a 5. Igual, ahora para el siguiente número acá, al 56, le debo de sumar 1. Y entonces me da 57. Y a este 57 es la misma expresión, ¿verdad? En lugar de sumarle 6, le sumo 5. Como ya lo tengo acá, solamente arrastro mi condición. Igual acá, la vuelvo a arrastrar. ¿Qué va a pasar aquí? Que entonces estos elementos a nosotros nos van a determinar nuestros valores, ¿verdad? ¿Qué valores van a determinar estos elementos? Pues van a determinar los valores siguientes. Como yo tengo acá esta M9, pues esta M la tengo que anclar, ¿verdad? O sea, para que todo me salga correcto. ¿Ya? Entonces, 57 más 1, 56 más 1, 57, 57 más 6, 62, 62 más 1, 63, 63 más 5, 68, 68 más 1, 69, 69 más 5, 74. El dato mayor, el 95. Aquí quedó el 92, por eso es que le agregamos otro intervalo. De 93 a 98 se encuentra el valor de 95. Ahora, ¿qué me corresponde ver? Frecuencias. Recordemos que las frecuencias es de 51 a 56. ¿Cuántos datos hay aquí? De 51 a 56. Entonces contamos, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 datos. Pero para eso mejor marcamos, seleccionamos esta columna que cabal nos abarque estos valores, que es la frecuencia, igual, condición de frecuencia, datos son todos estos. Me pide separarlos por punto y coma. Grupos siempre serán en datos agrupados esta segunda columna, ¿verdad? Y presiono la tecla Control, Shift y Enter. Y ahí ya me da
¿Vieron que sí? Nosotros contamos 6 para esta primera y exactamente hay 6. Y ahora ya lo sacamos. La suma de ellos representa cabal 60 datos que tenemos aquí, ¿verdad? Ya sumamos. Ahora, acá, en nuestros datos, ahora tenemos que sacar puntos medios. X y son puntos medios. ¿Cómo se hallan? Sumamos 51 más 56, que se hace por cada fila, ¿verdad? Por cada intervalo. 51 más 56 es igual a 107, ¿verdad? Ahora eso lo dividimos dentro de 2, ¿verdad? Y eso es igual. Bueno, entonces 107, la mitad de 100 es 50 y la mitad de 7 es 3.5. Entonces es igual a 53.5, ¿verdad? Y así lo hacemos con la segunda columna, 57 más 62 dividido en 2, ¿verdad? Entonces veamos, igual promedio de estos dos, 53.5. Y así lo hacemos con los demás. 57 más 62 dentro de 2, 59.5. 63 más 68 dividido 2, 65.5. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos viendo de qué manera pues nos va consiguiendo puntos medios. Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Lo primero que hacemos es, esta frecuencia la copiamos acá, 6, ¿verdad? 6. Sí, lo hacemos manual, ¿verdad? Entonces copiamos el 6. Ahora, decimos igual 6, o sea, este 6 de acá, más el siguiente valor de la frecuencia que es 9. Y nos da este 6 que fue copiado para acá, 6. 6 más 9, ¿verdad? Que es el valor que tenemos que desarrollar aquí. Entonces, este 6 más este 9. Entonces, 6 más 9 igual a 15. 15 más 11 igual a 26, ¿verdad? 26. 26 más 8, ¿verdad? Nos da 34. 34 más 17, 51. 51 más 3, 54. O sea, 51 de 17 más 3 es igual a 54. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y este 60 tiene que cuadrar con este 60. Ahora nos dice puntos medios por frecuencia. Puntos medios por frecuencia. F por XY o XY por F, ¿verdad? En cualquiera de las dos, pues lo podemos encontrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos puntos medios por frecuencia. O sea, 53.5 por 6. Y nos da 321. Ahora vamos otra vez. Puntos medios, 59.5 y ahora por 9. 59.5 por 9. ¿Verdad? Y así nos vamos hacia los demás. Media de datos agrupados. Vamos a insertar la fórmula. Para los que tienen Office 2016 se puede. Para quienes tienen Office posteriores, 2013, 2010, no podrían insertarlo de esta manera. Entrada del lápiz. Entonces dice media aritmética para datos agrupados es igual a la sumatoria de puntos medios por la frecuencia dividido n, ¿verdad? Esta n representa el total de la suma de la columna de frecuencias. Entonces ya tenemos el valor de la media, que sería esta nuestra fórmula, ¿verdad? Nuestra fórmula. Entonces la voy a dejar aquí afuera.
fórmula de media. Para datos agrupados. Entonces, fórmula de media para datos agrupados, ¿verdad? Entonces es esta. Entonces dice, XY por F, esta es su sumatoria. Ah, bueno, entonces venimos, ¿verdad? Y decimos, igual, sumatoria de XY por F, sumatoria XY por F, dividido en N total. N total es la sumatoria de la frecuencia, 60, o este 60 que está aquí, ¿verdad? Dividido 60. ¿Ya? Voy a anclar los dos, ¿por qué? Porque será el mismo valor para todos, ¿verdad? Entonces, tenemos este valor. Y aquí. Entonces, 71.3, ese es el que tengo que colocar aquí, 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 aquí y aquí, en todos. Por eso lo anclo para que quede el mismo valor para todos. Ahora viene XY menos media elevado al cuadrado por la frecuencia. Entonces lo voy a hacer paso a paso para que ustedes puedan ver. Si no, tendría que determinar otros puntos hacia allá. ¿Por qué es necesario hallar esto? Porque eso nos servirá más adelante para hallar varianza y desviación estándar. Entonces, ahorita ya hallamos media. Nos corresponde hallar hasta aquí. Ahora nos corresponde venir y hablar de la mediana. Mediana. Vamos a leer la fórmula. Dice que la fórmula es mediana es igual a límite inferior más n partido 2, o sea, total de elementos dividido en 2, menos c, que es la frecuencia acumulada anterior, dividido por la frecuencia de clase, multiplicado por la amplitud del intervalo. Ahorita vamos a ver cómo es. ¿Qué es lo primero que debo desarrollar? N dividido en 2. N dividido en 2 es 60 dividido 2. Me da 30. Ese 30, ¿dónde lo debo buscar? Lo debo buscar aquí en la frecuencia acumulada. Este 30, aquí lo busco. Entonces, 6, 15, 26 y 34. ¿Cuál de los dos tomo? ¿26 o 34? Lógicamente tengo que tomar el 34. Entonces, marco toda esta columna, ¿verdad? Con relleno. Yo siempre le he puesto relleno color amarillo. Y le coloco las letras en color rojo, ¿verdad? Va. Entonces, esa es mi clase, o sea, es mi marca de clase, así se le llama. Entonces, 30, dice límite inferior verdadero de la clase mediana. Entonces vengo, y estos son mis dos límites, inferior y superior. Pero dice mi límite inferior, entonces igual 69, que es este, menos 0.5. Entonces, mi límite es 68.5, ¿verdad? Ese es mi límite. Ahí lo hice manual. Si lo quiero hacer, lo hago así, 69 menos 0.5. Ahí estamos, menos 0.5. $68.5. Ahora bien, número de la frecuencia total de datos, N, ¿verdad? La vamos a poner en N mayúscula. Ahí tiene N minúscula, siempre será N mayúscula. Entonces, frecuencia total de datos es 60, porque es la suma de la frecuencia. Entonces, 60, es este 60 que está aquí, ¿verdad? 60. Frecuencia acumulada precisamente hasta la clase anterior de la clase mediana. Esta es mi frecuencia acumulada de mi clase mediana. Esta es 34. Mi frecuencia anterior es 26. Entonces copio aquí 26. Frecuencia de la clase mediana. Mi frecuencia exactamente de la clase mediana es 8. Por eso coloco 8. Amplitud del intervalo. Mi amplitud del intervalo es 6. Entonces ese 6 lo coloco acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer?
En la operación lo primero que hago es n partido 2, o sea, 30 menos frecuencia acumulada, o sea, 30 menos 26, ¿verdad? Entonces lo voy a ir haciendo paso a paso. 30 menos 26. Queda 4. Dice que hay que dividirlo dentro de la frecuencia de clase. La frecuencia de clase es igual a 8. Igual a 8. Hay que multiplicarlo, ¿verdad?, por la amplitud del intervalo, o sea, por 6. Y al límite inferior, si al límite inferior, ¿verdad?, que el límite inferior es 68.5. Entonces decimos, la fórmula dice, límite inferior 68.5 más n2 menos c, que es igual a 4, dividido en f, que es igual a 8, por la i. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Ya hallamos n partido 2 menos c, es igual a esta. Ahora tenemos que dividir. Entonces, dividimos ahora esto dividido 8, ¿verdad? Me da 0.5. Va. Entonces, sí, 0.5 por 6, porque ahora lo tengo que multiplicar por la amplitud del intervalo y lo tengo que sumar al 68, ¿verdad? Entonces solo estoy copiando elementos. Estamos. Entonces ahora, ¿qué hago? Ya dividí. Ahora esa división, que es 0.5, lo multiplico por 6. Igual por 6. Me da 3. Ahora 68.5, ¿verdad? Porque aquí ahora tenemos el 68. Ahora decimos, a 68.5 le sumamos el 3, ¿verdad? Solo que era sumar, no multiplicar, ¿verdad? Más. Perdonen, aquí está. Más. Estamos bien. Perdón, aquí es donde estaba mal. 68.5 más el 3 de aquí, más 3. 71.5. Es el 71.5 que ya tenemos acá. Solo que acá yo les daré a ustedes este archivo. Aquí entonces ya está la fórmula. Aquí yo la desarrollé paso a paso, pero aquí ya está hecha de una sola vez. Límite inferior más n partido 2 menos frecuencia, ¿verdad?, dividido entre la frecuencia por la amplitud del intervalo. ¿Ya? Entonces, de esa manera la tenemos. Entonces ya tenemos mediana. ¿Y qué es la mediana? Pues es el dato que divide exactamente a la mitad del número de datos. Entonces, 71.5. Mi media fue 71.3. La media está aquí en este rango, en este intervalo. Y esta, el de 71.5, sigue estando en este intervalo, ¿verdad? Y ahora vamos a la moda. ¿Qué es la moda? Es el valor más alto en frecuencia. ¿Cómo lo hallamos? Entonces ahora decimos, límite inferior, el límite inferior sigue siendo este, 68.5. Amplitud de intervalo sigue siendo 6, la amplitud de intervalo. Ahora, en esta fórmula tenemos límite inferior más de 1 dividido de 1 más de 2 por amplitud del intervalo. Entonces, ¿qué es de 1? De 1 dice que es igual a la frecuencia de la clase menos frecuencia anterior. O sea, vamos, y aquí de 2 dices frecuencia de la clase más menos frecuencia posterior. En un ratito vamos a ver eso. Frecuencia de la clase modal es 8. ¿Por qué? Porque aquí está el 8, que es mi frecuencia. Si podemos ver, frecuencia de la clase es igual a 8. Entonces, por eso acá tenemos frecuencia de la clase que es los 8. Frecuencia anterior a la clase modal. Ahora vamos a ver. Si mi frecuencia de clase es 8, mi frecuencia anterior es 11. Veamos si así lo tenemos definido acá. Sí, frecuencia anterior es 11.
Mi frecuencia de clase es 8, mi frecuencia posterior es 17, mi frecuencia posterior es 17. Entonces ahora sí ya puedo operar de 1. Dice que es frecuencia de clase menos frecuencia anterior. O sea, 8 menos 11, que es igual a 8 menos 11, que es igual a menos 3. Y frecuencia posterior, o sea, de 2, que es frecuencia menos frecuencia posterior, es igual a 8 menos 17. ¿Verdad? Entonces acá tenemos, ¿verdad? Este valor. Entonces tenemos 8 menos 17, que es igual a menos 9. ¿Por qué? Porque 8 es positivo y le quitamos 17, nos quedamos en negativo, ¿verdad? Entonces ya tenemos todos los valores. Dice que el límite inferior seguirá siendo 68.5 más D1, ¿verdad? Que es igual a menos 3. Y ahora acá dice que D1 más D2. Vamos a colocar este valor primero así. D1, que es menos 3. D sub 2, que es menos 9. ¿Y por qué hay que multiplicarlo? Se tiene que multiplicar por la amplitud del intervalo. ¿De cuánto sigue la amplitud? Sigue siendo de 6. Entonces vamos primero con estos. Volvemos a copiar 6.8, que es el límite inferior, que ahorita no nos sirve. Volvemos a copiar D1, que es 3. Ahora decimos 3 más menos 3 más menos 9 es igual a menos 12. Porque más por menos, o sea, el más por el menos 9, más por menos da menos, ¿verdad? Entonces, menos 12. Entonces, se convierte en una suma, ¿verdad? 9 más 3, 9 más 3, 12. Y solo copiamos el factor que predomina, que es el menos. Y eso ya lo tenemos acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es dividir ahora 3 dentro de 12. Lógicamente le vamos a quitar el símbolo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, dividimos esto, 3 dentro de 12, 0.25, positivo. Lo tenemos que multiplicar por la amplitud del intervalo y a eso le tenemos que sumar el límite inferior. Entonces venimos 0.25 por 6, me da 1.5. Y acá tengo el límite que es 68.5. Entonces vengo y digo, a 68.5 le sumo 1.5, me da igual a 70, el 70 que ya tengo acá, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese valor establecido desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestros valores, ya decimos que mi media la tengo aquí. Vamos a quitar estos valores porque estos no nos van a servir el día de hoy. Estos vienen para una clase posterior. Entonces, venimos y ahora ya tenemos nuestro valor de la mediana y de la moda. Entonces, ahora MD y MO. Mediana. ¿Cuál es el valor de la mediana? Es 71.5. Como va a ser el mismo valor para todos, le digo igual, enter, y ahora solo arrastro. Moda, igual, y el valor de la moda es 70, ¿verdad? Enter. Ya, mi moda es 70. Igual, lo copio el 70, y así este 70 lo copio acá, 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 acá y acá, y será el mismo para todos, ¿verdad? Bueno. Y ya tenemos media, moda y mediana. Datos simples por intervalos, ¿verdad? Entonces, hasta acá tenemos datos simples por intervalos. Por favor, dudas, comunicarse conmigo.